El Centro Evangélico Cuadrangular, una iglesia de brazos abiertos para amar y restaurar, presenta su programa Palabras de Vida Eterna. Qué lindo es Dios. ¿Cuántos podemos decir que Dios es hermoso y bello? Cómo se manifiesta el Señor en nuestra vida. Así es que podemos estar agradecidos con nuestro amado Dios por tanta misericordia mostrada para esta casa. Esta semana ha sido una semana de gloria, una semana de mucha bendición, saliendo de nuestra semana de ayuno y de oración, nuestra primera semana del año, donde Dios ha confrontado nuestra vida, donde Dios nos ha hablado fuertemente sobre buscar primeramente su reino y su justicia. Y todo lo demás viene por añadidura. Así es que vamos a perseverar en esa palabra y la retenemos en nuestros corazones, confiando y creyendo que lo que Dios tiene siempre es lo mejor. Amén. Vamos a seguir en el marco de nuestros temas de este mes y en esta mañana estaremos hablando los que perseveran, triunfan. Diga conmigo, los que perseveran, triunfan. Dicen por ahí, solo el que persevera, dice, alcanza. Así es que necesitamos perseverar en las cosas que hemos aprendido para poder triunfar en este camino bondadoso de Dios. Josué capítulo 1, versículo 7 al versículo 9. Josué capítulo 1, versículo 7 al versículo 9. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. A la cuenta de 2, todos juntos, el versículo 9, 1, 2. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Estas palabras las recibe un gran líder del pueblo de Israel con una gran misión. El hombre había permanecido junto a su mentor Moisés. Moisés, que está ya partiendo a la presencia del Señor, le dice estas mismas palabras a Josué, que tiene que esforzarse, que tiene que ser valiente, porque a él le toca repartirle al pueblo de Dios la heredad que Dios le ha prometido, que es la tierra prometida. Y entonces este hombre está ante un gran desafío de su vida, un gran desafío que necesita una demanda de parte de él. Probablemente el corazón de Josué estaba temeroso, probablemente el corazón de Josué tenía preguntas, probablemente el corazón de Josué tenía muchas incógnitas de cómo podría hacer aquel trabajo que aquel gran hombre de Dios dejaba a su cargo, como era liderar este pueblo al cual él había visto que era rebelde, un pueblo que continuamente confrontaba el liderazgo de Moisés, un pueblo que no era un pueblo obediente ni sumiso, un pueblo que en algún momento fue esclavo y que tenía ciertos residuos todavía de aquella vida pasada y que todavía pensaba como que le robaban los derechos y apenas se sentían medios confrontados con las situaciones, ellos se sublevaban a la autoridad porque tenían aquella mentalidad de esclavitud. Así es que a Josué no le toca un camino fácil ni le toca una tarea fácil. La tarea que le toca a Josué es una tarea difícil. Es una tarea difícil. Si él había visto que el pueblo se había sublevado con el hombre más manso de la tierra, que era Moisés, ¿qué le deparaba este desafío a él? ¿Qué? ¿Cómo iba a responder él ante este desafío? Dios entonces le habla las palabras a Moisés y le dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente, le dice a Josué. ¿Sabe por qué?
Porque en el camino de la vida cristiana hay un elemento muy importante que necesitamos nosotros y es la valentía y el esfuerzo. Sin la valentía y sin el esfuerzo no podemos perseverar y no podremos llegar a la vida eterna. Estos dos elementos son muy importantes, el esfuerzo y la valentía. La valentía se nos pide en momentos que enfrentamos temor o miedo a lo desconocido. Porque hay veces, hermanos, que tenemos desafíos frente a nosotros que nos causan temor, que nos causan miedo. ¿Cómo lo hago? ¿Por qué lo hago? ¿Por qué Dios me puso aquí? ¿Por qué me dan este nuevo trabajo? ¿Por qué me dan esta nueva responsabilidad? ¿Qué esperan de mí en esta nueva responsabilidad que me están dando? Era lo que le pasaba a Josué. También la valentía se nos pide frente a los retos y frente a los desafíos de la vida. Y es que el ser humano cada día tiene retos y tiene desafíos. Usted como padre tiene retos y tiene desafíos. Usted como empleado tiene retos y tiene desafíos. Usted como esposo o esposa tiene retos y tiene desafíos frente a la vida. Y como cristianos también tenemos desafíos y retos que necesitamos enfrentar con valentía. Es en esas situaciones que estamos de temor, de miedo a lo desconocido, de los desafíos de la vida que Dios dice: enfréntalos porque nunca te dejaré y nunca te desampararé. Qué lindo, hermano. Con la presencia de Dios, ¿cómo no salir adelante? Con la presencia de Dios, ¿cómo nosotros no podríamos enfrentar los retos? Esta palabra se repite muchas veces en la Biblia, donde Dios nos recuerda que nunca nos dejará ni nunca nos desamparará. Está pasando una situación usted en el que se siente solo, en el que se siente abandonado, en el que se siente que ya no puede más. ¿Siente usted que su situación es tan grande y tan difícil que no tiene una respuesta? ¿Está sintiendo usted que la cuesta que le toca subir es demasiado alta, esa cima, y no la puede subir con sus fuerzas? Hoy Dios le recuerda: estoy contigo, nunca te dejaré y nunca te desampararé, dice el Señor. La presencia del Señor es paz para nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? El consuelo de esa palabra de Dios debe de ser paz para nuestra vida, calma para nuestras tormentas, saber que Dios siempre estará con nosotros. Aleluya. Debemos de ser persistentes en Dios. Diga conmigo: debemos de ser persistentes en Dios. Y esto significa, hermano, que si nosotros hemos tomado la carrera de la vida cristiana, no podemos volver atrás. Tampoco podemos dejar la carrera a medio terminar, ni tampoco podemos dejar las cosas, como dicen en el buen hondureño, a medio palo. Tenemos nosotros que trabajar. Dios ya hace su parte, pero usted y yo debemos de hacer una parte, y esta parte es persistir en el Señor. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 58. Primera carta a los Corintios capítulo 15 versículo 58, dice la palabra del Señor: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Una exhortación de la palabra de Dios para la constancia, para perseverar en el Señor. Y ser perseverante, tenemos ahí un concepto que aparece en la pantalla. Perseverancia es mantenerse uno en pie en el conflicto, es sobreponerse a la adversidad, es no desplomarse bajo la tensión, es esperar calmada y valientemente. ¿Por qué, hermanos, nos dice este concepto tan bonito? Porque a veces bajo las tensiones de la vida, a veces ante las situaciones y adversidades que enfrentamos, podríamos nosotros vernos tentados a dejar la carrera espiritual a medio terminar. Muchos empiezan,
dice la palabra del Señor. Muchos comienzan la carrera. Dice la palabra, no es verdad que en el estadio muchos son los que corren. Pero dice la palabra del Señor, ustedes deben de correr de tal forma que lleguen hasta la meta, hasta ganar el premio. Y ese premio es la vida eterna. Muchos comienzan la carrera cristiana, pero en el camino, cuando ven situaciones que no esperaban, cuando ven dificultades, dicen, esto es demasiado difícil, yo no puedo. Y muchos se desvían. Yo le voy a decir algo, los problemas siempre van a estar en toda persona. Sea que sea cristiana o sea que no sea cristiana, siempre van a haber dificultades. ¿Sabe cuál es la gran diferencia? Que con Cristo usted todo lo puede. Con el Señor a su lado, usted no será nunca una persona derrotada. La compañía del Señor es fiel. Dios nunca nos deja ni nos abandona. Firmes y constantes, dice Primera de Corintios, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes. ¿Qué significa esto? Nunca debemos desmayar. Vea conmigo lo que dice Apocalipsis capítulo 3 versículo 8, el mensaje a una iglesia fiel, la iglesia Filadelfia. Apocalipsis capítulo 3 versículo 8 le dice Dios a esta iglesia fiel: yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. No se necesita de una gran fuerza para ser perseverante. No se necesita de una gran fuerza para estar firme y constante. La iglesia de Filadelfia es una iglesia que es halagada por parte de Dios por su fidelidad a Dios. Y una de las cosas que Dios sabe es su condición y mi condición. Nosotros podemos mostrar cosas externas que no precisamente pueden ser reflejo de lo interno. A veces uno podría modelar una conducta por alguna ganancia. Pero Dios, que conoce lo interno de nuestra vida y que conoce la condición de este grupo, esta iglesia, la Filadelfia, está diciéndole algo: yo conozco tus obras. Y Dios dice en esta mañana, iglesia, Dios te conoce. Y Dios dice, querido televidente y querido radio oyente, Dios te conoce. Dios nos conoce. Él sabe los esfuerzos que hacemos en su obra. A esta iglesia le dice, yo conozco tus obras. Yo conozco, le dice, que tienes poca fuerza, pero a pesar de esa poca fuerza, te esfuerzas para guardar mi palabra y para no negar mi nombre. Firmes y constantes. ¿Qué significa? Que Dios está en nuestras debilidades. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos acompaña. Con la poca fuerza que nosotros tengamos, sacamos fuerzas de debilidad. No es que todo lo sabemos, no es que todo lo podemos. No es que nosotros seamos grandes hombres o grandes mujeres, simplemente le hemos creído a Dios. Y como le hemos creído a Dios, su presencia está con nosotros. Así es, hermanos, que nos esforzamos para librar esas batallas de cada día. También dice la segunda parte del versículo, creciendo en Dios siempre. Cuidado con estancarnos espiritualmente. Cuidado con estancarnos. Apocalipsis 2:2-4, el contraste de esta iglesia fiel es esta iglesia de Éfeso. Apocalipsis 2:2-4 dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Pero
Ve a la otra iglesia, la iglesia fiel, la iglesia de Filadelfia. Es una iglesia que ha trabajado con un poco esfuerzo, con poca fuerza, muy débil, con poca fuerza. Pero a esta iglesia se le halaga de que ha tenido paciencia, de que ha tenido un arduo trabajo, de que ha podido evadir aquellas cosas de personas que han entrado falsamente a la iglesia. Y le dice que ha sufrido, que ha tenido paciencia, que ha trabajado arduamente por amor al nombre de Dios y no ha desmayado. Pero había algo en esta iglesia, y era que su amor por el Señor se había enfriado. ¿Sabe que muchas veces podemos estar militando en la obra de Dios? Muchas veces podríamos estar haciendo grandes proezas como hemos cantado. Y podríamos estar haciendo muchas cosas y muchas actividades en el reino de Dios. Pero yo le pregunto en esta mañana, ¿cómo está su amor para el Señor? ¿Qué tanto amor usted le tiene a su Señor? Esta iglesia había empezado a decrecer espiritualmente. Su progreso espiritual estaba bajo. ¿Por qué? Porque su amor se había enfriado para el Señor. A veces dejamos que las cosas del mundo se infiltren fácilmente en nuestra vida. A veces dejamos que el ocio, la televisión, los deportes, la radio, el periódico, los amigos, los vecinos, la misma familia ahoguen la palabra de Dios en nuestra vida. Y a veces nuestro amor por el Señor, aunque podemos estar trabajando en su obra, puede ser que nuestro amor para el Señor esté decreciendo. Una pregunta de reflexión en esta mañana: ¿cómo está su amor hacia el Señor? Dios conoce tus obras y Dios conoce tu nivel de amor para Él. En cambio, se nos dice que nosotros debemos de ser perseverantes en crecer. Salmo 92, 12 al 14. Salmo 92, 12 al 14 dice la palabra del Señor: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová. En los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. ¿Cuántos queremos estar vigorosos y verdes en la casa del Señor? Dice: los justos florecerán. Así es que nosotros tenemos el desafío de crecer en la obra del Señor siempre. Perseverar en la obra del Señor. Mire, algo tan bello en este pasaje. Dice: los justos, dice, florecerán como la palmera. La palmera es una planta que no se deja morir por cualquier cosa. Y vienen los vientos y vienen aquellos vientos huracanados y aquellas palmeritas se van de un lado hacia otro, se abaten, pero después permanecen en pie. Y eso es lo que Dios quiere de los justos. Dios quiere que nosotros estemos en pie. Viene una prueba, usted se abate, pero vuelve a estar en pie. Viene una dificultad a su vida, usted se abate, pero usted se levanta y está en pie. ¿Y qué dice? Estaremos vigorosos y verdes, plantados en la casa del Señor. De aquí nadie me mueve, de aquí nadie me saca. De la presencia de mi Dios nadie me mueve, porque yo lo amo a Él y nadie me va a mover de mi fe en el Señor. No importa lo que estemos pasando, las situaciones que circundan a nuestro alrededor, las malas noticias, pero el justo florecerá como la palmera. Y algo precioso y un desafío para la juventud es que aún en la vejez, nosotros estaremos vigorosos y verdes. ¿Cuántos jóvenes quieren caminar hacia la vejez anclados en Cristo Jesús? Ahí tenemos que ir todos, anclados a Cristo Jesús. Solo los perseverantes lograrán esa victoria en Dios. Solo los perseverantes. La palabra de Dios dice, Mateo 24:13, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Pero es necesario que caminemos hacia el fin. Es necesario que cada día de nuestra vida renunciemos a vicios del viejo hombre que nos pueden estancar.
¿Sabe usted cuántas cosas nos estancan en Dios? Podemos nosotros haber empezado bien la carrera. A los Gálatas se les dice: yo no sé qué los estorbó a ustedes para seguir corriendo la carrera que habían empezado. Lo hicieron bien, lo empezaron bien, pero han sido estorbados. ¿Cuántos pesos en nuestra vida habrán que nos estarán distrayendo? A veces el enemigo trae distractores a nuestra vida. Y los distractores pueden ser muchas cosas que pueden entrar sutilmente a nuestra vida. Por eso nuestros ojos y sentidos espirituales tienen que estar ejercitados y abiertos. ¿Y cómo lo hacemos? A través de vivir en la presencia de Dios. Persistentes en Dios. Persistentes en Dios. ¿Por qué? Porque solo los que seamos persistentes en Dios es que seremos salvos hasta el fin. Proverbios 23, 17 y 18. Proverbios 23, 17 y 18 dice: no tenga tu corazón envidia de los pecadores. Antes dice: persevera en el temor de Jehová todo el tiempo, dice la palabra del Señor. Persevera en el temor de Jehová todo el tiempo, porque ciertamente hay fin y tu esperanza no será cortada. Persevera en Dios en todo tiempo. Dígale a su hermano de la par: persevera en Dios en todo tiempo. En todo tiempo tenemos que ser persistentes en el Señor. Eso es bueno, hermano, saber que en todo tiempo tenemos que estar cerca de Dios, constantes en la oración, persistentes en Dios, pero también constantes en la oración. ¿Sabe qué nos ayuda a nosotros mantenernos en la vida cristiana? Nos ayuda a mantenernos en ese camino la oración. La oración es el vínculo que nuestro Padre Celestial dejó para que nosotros habláramos con Él a través de Cristo Jesús. Mire, es algo tan maravilloso cuando descubrimos los secretos de la oración. Este es un elemento vital para la vida de un ser humano, para persistir en la carrera cristiana. Un elemento vital se llama la oración. Pero ¿sabe qué pasa? Que cuando se oye este tema, qué lindo se oye, pero la práctica es otra historia. Muchas veces nos gusta escuchar palabras que nos hablen acerca de la oración y de las respuestas a la oración, pero poco hacemos nosotros para que Dios nos responda, para estar en la presencia de Dios. Hemos sido convocados esta semana a una semana de ayuno y de oración. Y a veces nos endurecemos y no queremos venir a la casa de Dios, ni incluirnos en esos tiempos. A veces no queremos escuchar la invitación hermosa de Dios: habla conmigo, habla conmigo. La oración es hablar con Dios. Debemos de ser persistentes y constantes en la oración. Romanos capítulo 12, versículo 12. Romanos capítulo 12, versículo 12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación. ¿Qué dice la última parte? Constantes en la oración. Constantes en la oración. ¿Qué significa esto, hermano? Que un día voy a orar para dejar de orar 15 días. Que voy a orar solo cuando tengo necesidad. ¿Que voy a buscar el rostro de Dios solo cuando necesite de Él? No, necesitamos ser constantes en la oración. Colosenses capítulo 4, versículo 2. Colosenses 4, 2 dice: perseverad en la oración, velando en ella como con acción de gracias. Perseverar, dice, en la oración. El secreto de las victorias del creyente está en la perseverancia de sus oraciones. Marcos capítulo 14, versículo 38. Marcos 14, 38 dice el Señor: velad
y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Voy a dejar el despertador para despertarme a las 4:30 de la mañana. Antes de irme al trabajo me voy a levantar a orar. Empieza a sonar el despertador, 10 minutos más. 10 minutos más. Y de 10 en 10 llegó las 6. Dios mío, tengo que irme al trabajo, me tengo que bañar, me tengo que arreglar. Después mañana vuelvo al mismo propósito. ¿Sabe qué pasa? Que muchas veces decimos y le damos mucho gusto a esta carne. Es que mi carne es débil, está tan helado en la mañana que yo no me quiero levantar. Qué frío el que hace. Estamos allí nosotros con nuestro cuerpo dándole muchas largas. El Señor dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, dice, a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Pero ¿sabe qué? En el nombre de Jesús, esta carne se sujeta al señorío del Señor Jesucristo. Y es el Espíritu Santo el que nos ayuda en nuestra debilidad. Porque cuando nosotros somos débiles, Dios nos fortalece. Dios nos fortalece. Mire, yo creo que toda persona cristiana tiene una lucha para la oración. Dispóngase a orar y suena el teléfono. Alguien que nunca lo había llamado, que ya días no lo llama, lo llama. Alguien lo visita. En la hora de la oración, póngase a ayunar usted. El que nunca le ha ofrecido algo de comer, allá llega con un bocadillo. Y mire, qué difícil es decirle a esta carne, te sujetas al nombre y señorío de Jesucristo. Muere carne, muere carne. Tienes que sujetarte al Señor. Por eso la palabra del Señor nos dice, velad y orad para que no entremos en tentación. La perseverancia en la oración. Y a veces, hermanos, abandonamos las oraciones porque creemos que Dios no nos va a responder o se tarda. Mucho he orado yo por eso. Ya llevo no sé cuántos años orando por esa situación y no, Dios no me responde. Dios no me responde. Yo lo quiero llevar a lo que la palabra del Señor dice acerca de la persistencia en la oración. Lucas capítulo 11, versículos 5 al 10. Lucas 11, 5 al 10. Lucas 11, 5 al 10. Dice la palabra, el Señor les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes? Porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, ¿qué pasa? Recibe. Y el que busca, ¿qué pasa? Y el que llama, ¿qué pasa? Bueno, ahí está, es una llave. Usted la puede utilizar. Lo dice la palabra del Señor. En esta parábola dice, bueno, dice, un hombre llegó a la casa de un amigo a medianoche a pedirle que por favor le preste 3 panes porque tiene una visita que le ha llegado inesperadamente y él no está preparado. Y entonces aquel le dice desde adentro, no me molestes, mis niños ya están dormiditos, los puedo despertar, no me molestes, ya están en la camita mis niños. Pero aquel insistentemente, préstame 3 panes, necesito el favor, ayúdame por favor. Dice, aunque no se levante por ser su amigo, se va a levantar para que deje de tocar la puerta y de molestarlo. Mire mi hermano, a veces abandonamos la oración demasiado pronto. No nos gusta ser constantes en la oración, nos cansamos de orar delante del Señor. Hay gente que se ha llevado años en la misma petición y finalmente obtienen la respuesta.
Y hay gente, le voy a decir, hay gente que ha muerto orando por algún familiar y quizás en el momento no vio la respuesta en vida, pero después el Señor responde. Y hay grandes hombres y grandes mujeres en el ministerio gracias a una esposa que oró, gracias a un padre que oró, gracias a un hijo que oró. Hay hombres en el ministerio de Dios. Ser persistentes en la oración, ser constantes en la oración y no desmayar, porque todo el que pide, recibe. El que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Quiere ver ventanas abiertas sobre su vida? ¿Quiere cielos abiertos sobre su iglesia, sobre su nación, sobre su vida? Ore, ore. Porque eso es lo que trae respuesta a nuestra vida, la oración. Lucas capítulo 18, versículo 1 al versículo 8. Lucas capítulo 18, versículo 1 al versículo 8. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios, ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Por qué refirió Jesús esta parábola de la viuda y del juez injusto? Para explicarle al pueblo que le escuchaba que habíamos que orar siempre y no desmayar. Sobre la necesidad, les enseñó el Señor ahí, sobre la necesidad de orar siempre, no de vez en cuando. Dígale a su hermano, debemos de orar siempre, no de vez en cuando. No de vez en cuando. Sobre la necesidad de orar siempre. Y otra cosa, y no desmayar. Y no desmayar. Y Jesús cuenta esta historia de una viuda que viene de continuo para que le hagan justicia. Aquel juez era injusto y aquella mujer no se cansaba y venía y venía y venía y decía, hágame justicia a mi adversario, mire mi enemigo, mire esta persona que me está haciendo injusticia, hágame injusticia. Y aquel juez hasta acá de aquella señora dice, ay, pero que esta señora ya no siga viniendo, ay, le voy a hacer justicia. Pero este juez dice, lo describe en la palabra, era un hombre malo, era un hombre injusto. Pero para que no le agote la paciencia, le voy a responder. Y mire qué precioso. Si la gente injusta a veces responde por la insistencia de nosotros. Mire, hay gente que va a buscar trabajo y que, por favor, deme trabajo. Y un currículo, y otro currículo. Y se aparece en la mañana, y se aparece en la tarde. Yo he escuchado de gente que ha conseguido una plaza porque hasta se metió a Donoren. Y trabajó 6 meses sin que le pagaran. Y de repente le dieron la plaza porque ya estaba ahí metido. Y mire, yo le digo algo. Muchas veces nosotros no somos persistentes con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Abandonamos las cosas en Dios. Pero el Señor dice, si este juez era injusto y le hizo justicia a esta mujer, dice la palabra del Señor, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él como día y noche? Iglesia querida, levanta tu fe, porque Dios no es injusto, Dios es bueno, Dios es misericordioso. Levanta tu fe, porque tu Padre es bueno, porque tu Padre que ve en lo secreto tus oraciones te ha de recompensar en público.
¿Y acaso Dios no se va a compadecer de nosotros? ¿Y acaso Dios no nos va a escuchar? Dios nunca se cansa de escuchar a su pueblo. Sus oídos siempre están atentos a la oración de su pueblo. Él nunca va a despreciar un corazón contrito y humillado. Jamás le va a dar la espalda a una persona que se humilla delante de Él. Pero ¿a quiénes va a escuchar? A los que claman a Él como día y noche. Día y noche. ¿Qué significa? El contacto con Dios. El contacto con Dios. El contacto con Dios. Yo no lo puedo interrumpir. Yo tengo que orar en mi pensamiento en el día. Yo tengo que orar. Yo tengo que orar en el Señor. Aleluya. Perseveramos en Dios, perseveramos en la oración y perseveramos en la palabra de Dios. ¿Sabe por qué muchas veces usted se aburre de orar? Porque no sabe cómo orar. ¿Sabe por qué usted a veces no tiene respuesta a sus oraciones? Porque no conoce la palabra de Dios. ¿Y sabe en base a qué le va a responder Dios a su pueblo? En base a su palabra. Segunda de Corintios capítulo 1 versículo 20. Segunda de Corintios 1, 20. Léalo conmigo por favor a la cuenta de 2. Segunda de Corintios 1, 20. 1, 2. Porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Las promesas de Dios son en Él como sí. Si Él prometió algo, ¿por qué no lo va a cumplir? Si Él prometió que la sanidad es para nuestra vida, ¿por qué no te va a sanar? Si Él prometió que en la mesa del justo nunca faltará el pan, ¿por qué Dios no te va a proveer? ¿Por qué no va a suplir todas tus necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús? A Dios no se le acaba la provisión. A Dios no se le acaba la protección. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? A Jehová no se le acaba la fortaleza. Él nos fortalece, Él nos consuela. A Dios no se le acaban sus recursos. Y entonces, ¿cómo nosotros vamos a saber la palabra de Dios? Dice Santiago capítulo 1 versículo 25. Santiago capítulo 1 versículo 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Sabe qué significa perseverar en la palabra de Dios? Significa hacer lo que su palabra dice y no solamente oír lo que su palabra dice. Y en esta semana nuestro pastor decía, venimos tan cargados de tensiones y estrés a la casa de Dios, tan afanados y turbados por las cosas triviales y efímeras de esta vida, que escuchamos un buen mensaje. Y cuando salimos de la casa del Señor, nos preguntan cómo estuvo el mensaje y decimos qué lindo. Pero cuando nos dicen de qué se trató, estaba bonito. No se acuerda. De cuerpo presente estaba aquí, pero de mente ausente en sus problemas. En sus problemas. Porque la palabra dice que nosotros tenemos que oír, pero también hacer. Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, 24 al 28. Mateo 7, 24 al 28. Dice, los dos cimientos, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace,
Le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Qué clase de persona es usted? ¿Qué clase de persona es usted? ¿Es de las personas que oye la palabra y la olvida? ¿O es de las personas que oye la palabra, la estudia y la aplica a su corazón? Cualquiera, dice el Señor, que oye estas palabras y las hace, lo voy a comparar con un cimiento firme. Lo voy a comparar con un hombre, dice, que fundó su casa en base firme, en roca. Cuando vinieron los ríos, cuando vinieron las dificultades de la vida, no se cayó porque sabía en quién había confiado. ¿Quiénes son las personas que van a triunfar en la vida cristiana? ¿Quiénes son las personas que van a perseverar en Dios? ¿Quiénes son las personas que se van a mantener a pesar de los problemas que pasemos? Aquellas personas que estudian la palabra de Dios, aquellas personas que aplican la palabra de Dios en su vida, que saben que como creyentes vamos a tener dificultades. Job pasó 7 años de aflicción. Pero ¿por qué Job no cayó? Porque él dijo, aunque Jehová me matare, yo en él esperaré. Sabía quién era Dios para él. Sabía quién era Dios. ¿Cómo nosotros vamos a persistir? ¿Cómo vamos a perseverar? ¿Cómo vamos a triunfar en la vida cristiana? Cuando a través de la palabra de Dios aprendamos que el Dios que estuvo con Moisés, que abrió el mar rojo, que hizo pasar al pueblo por tierra seca, que le dio victoria al pueblo de Israel, el mismo Dios que dio maná en el desierto, el mismo Dios que proveyó agua de la roca, el mismo Dios de Israel, es el mismo Dios que está con nosotros. Ese es el mismo Dios que está con usted y que está conmigo, que le dice, no te dejaré, no te dejaré, no te dejaré, ni te desampararé. Eso dice Dios. Pero ¿cómo conoces a Dios? ¿Cómo sabes quién es Dios para tu vida? Conociendo al Dios de la Biblia. Dios no se va a salir de su palabra, no se va a salir de su parámetro. El parámetro de Dios es su palabra, la palabra viva que se hace eficaz en nuestra vida. Por eso debes de conocer la palabra, debes de saber qué dice la palabra para ti. Aleluya. Obedecer la palabra de Dios, sabe que trae prosperidad. Diga conmigo, obedecer la palabra de Dios trae prosperidad. Eso trae. Josué capítulo 1, versículo 8, para ir concluyendo en esta mañana. Josué capítulo 1, versículo 8. Y yo quiero que lo leamos todos a la cuenta de 3. Josué capítulo 1, versículo 8. 1, 2, 3. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuántos quieren que las cosas les vayan bien? Yo la primera, quiero que me vaya bien. Quiero que me vaya bien y quiero que le vaya bien y Dios quiere que nos vaya bien. Pero hay un secreto. ¿Y sabe cuál es el secreto? Nunca, ni un segundo, ni un momento tengo que tomar una decisión con quién me voy a casar. Señor, que sea tu voluntad, pero me gusta aquella. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Señor, tengo que cambiar de trabajo, aquí me pagan más y aquí, Señor, ya días estoy aburrido, entonces me voy a cambiar. Pero nunca
se apartará de tu boca este libro de la ley. Significa, Señor, es bueno que me pase ese trabajo, ahí hay estabilidad, ahí esto es lo que tú quieres para mi vida, Señor. Aún en el ministerio yo le digo, uno tiene que orar para saber en qué va a ser para Dios. ¿Estoy en el ministerio correcto o lejos de estar ahí? No debo. Pero dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Es decir, no obvie la palabra de Dios, no saque la palabra de Dios de su vida. Usted es un hijo del reino de la luz, es un hijo del reino de Cristo. Por tanto, los preceptos bíblicos deben de regir su forma de conducta. Usted se debe de comportar de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y cuando usted hace eso, viene una añadidura, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Quiere que le vaya bien en sus relaciones sentimentales? No obvíe la palabra de Dios. ¿Quiere que le vaya bien en su trabajo? No ignore los preceptos divinos. ¿Quiere que le vaya bien en la vida, en todo lo que emprenda? No saque a Dios de su vida. No lo ignore, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Al mantenerte conectado con Dios a través de la oración y atento a su palabra, podrás asegurar una vida llena de triunfos, libre de derrota. ¿Cuántos queremos tener libertad de la derrota? Hay gente que va dando tumbos y tumbos y tumbos. Y hay gente que se siente tan maltratada y tan dolida por la vida y dice, qué mal me va. Qué mal, yo no miro una, salgo de una y voy a otra y voy a otra y voy a otra. ¿Quieres vivir libre de todas esas situaciones? No te desprendas de Dios. Mantente conectado a Dios. Mantente conectado a través de la oración, a través de su palabra. Y solo así podrás ser una persona triunfadora en esta vida. Cierre sus ojos en esta mañana. Señor, tú nos has hablado. Tu palabra es fiel y es verdadera, Señor. Tu palabra es verdad. Tu palabra es limpia y tu palabra es pura. Tu palabra es como espada de doble filo que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos y discierne las intenciones más íntimas de nuestro corazón. Señor, en esta mañana tú has hablado y tú dices, Señor, a tu pueblo, Padre, que nos ve a través de la televisión, que nos sigue por la radio, Dios. Padre, los que estamos acá, Señor, tú dices, Padre, que debemos de perseverar en ti. Señor, habrán momentos en nuestra vida que nos veamos tentados a querernos salir del camino por las situaciones, pero queremos pedirte ayuda. Queremos pedirte fortaleza. Queremos ser una iglesia fiel como la iglesia de Filadelfia, Señor. Una iglesia fiel que se mantenga en ti, Señor, aunque tengamos poca fuerza. Aunque seamos, Señor, personas que no seamos tan fuertes aparentemente. Pero, Señor, que en esa poca fuerza tú nos ayudes, Señor. Tú nos ayudes. Levanta tus manos al Señor en esta mañana. Tal vez te reconoces como esa iglesia de poca fuerza, de poco empuje, y tú dices, yo no soy tan fuerte como Mengano, como Sutano, pero yo quiero decirte, fortalécete en el Señor. Levanta tus manos y dile, dame nuevas fuerzas, Dios. Dame nuevas fuerzas para perseverar en tu camino. Señor, que no me salga del camino, que persevere hasta el fin, Señor. Señor, yo quiero verte, yo quiero verte, yo quiero verte. Señor, no me quiero salir de tu camino, dame fuerzas. Quiero ser como la iglesia de Filadelfia. Dile, yo quiero ser como la iglesia de Filadelfia. Señor, perseverar hasta el fin, perseverar hasta el fin. Porque tú tienes una recompensa para los tuyos. Tú tienes una recompensa, Señor. Padre, gracias. Gracias, Señor.
Oh, tú renuevas nuestras fuerzas. Las fuerzas que nos dan son fuerzas como las del búfalo. Fuerzas como las del búfalo recibe las iglesias. Las fuerzas como las del búfalo. Oh, sí, Señor. Unge tu iglesia con aceite fresco. Con el aceite del Espíritu Santo, Señor, unge tu pueblo. Oh, Señor, derrama tu poder. Derrama tu unción, Padre. Los que están débiles, Señor, los que sienten que ya no pueden más. Ahora, Señor, derrama tu unción poderosa y fortalece tu iglesia. Fortalece tu pueblo, Señor. ¿Cómo lo necesitamos? ¿Cómo lo necesitamos, Señor? También tú que me escuchas a través de la radio, la televisión o estás en este lugar, no conoces del Señor Jesucristo y has sentido que tu vida ha ido de fracaso en fracaso y has sentido que no puedes más con lo que estás viviendo. Estás pasando una situación intolerante, una situación insoportable, algo muy doloroso. Te duele mucho lo que estás pasando. Y tú admites en esta mañana y dices, yo no puedo solo. Yo no puedo solo. Esto es demasiado grande para mí. Esto es demasiado grande. Dios dice en esta mañana que Él es el Dios de consuelo. Dios dice en esta mañana que Él quiere ser tu ayudador. Lo mismo que le dijo a Josué, no te dejaré ni te desampararé. También Dios te dice en esta mañana, no te dejará ni te desamparará si tú le abres tu corazón y tu vida y le permites entrar. ¿Quieres la compañía de Dios? ¿Quieres la paz de Dios? ¿Quieres el respaldo de Dios en lo que estás pasando? Ven a Él. Pasa aquí al altar, yo quiero orar por ti. Hay alguien en esta mañana que necesita urgentemente una respuesta de Dios, necesita a Dios, necesita de su amor, necesita de su misericordia. No se quede sentado, venga, yo quiero orar por usted. La iglesia quiere orar por usted. La iglesia quiere que usted venga a Cristo, venga en esta mañana a Jesús. En Él es el único que tú puedes descansar. Él te dice, no te dejaré. Te está asegurando su compañía, no te dejará, no te desamparará. Habrá alguien que quiera venir aquí adelante y oramos por él o por ella en el nombre de Jesús. Levántese, venga aquí, vamos a orar por su vida. Venga, vamos a orar por su necesidad, vamos a orar por su problema, vamos a orar por usted. A usted ya se le acabaron los recursos, usted ya agotó todos los recursos, le queda el último recurso, se llama Dios. Venga a Él, por favor. Dice su palabra, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Eso dice el Señor. El que a mí viene, yo no lo echo fuera. Venga Jesús, venga Jesús. ¿Quién es esa persona que vendrá en esta mañana? Urgentemente corriendo a los brazos del Señor. Si usted hace esta decisión a través de la radio, de la televisión, llame al 22 20 18 40 y ahí va a haber una persona que le va a contestar. Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso, nadie como tú. El Centro Evangélico Cuadrangular, una iglesia de brazos abiertos para amar y restaurar, presentó su programa Palabras de Vida Eterna. Búsquenos www.cuadrangular.org. Llámenos al 2220-1840, 2220-1842 para mayor información. O escríbanos a contacto@cuadrangular.org. Y recuerde, somos una iglesia de brazos abiertos para amar y restaurar. En el camino de la vida cristiana hay un elemento muy importante que necesitamos nosotros y es la valentía y el esfuerzo. Sin la valentía y sin el esfuerzo no podemos perseverar y no podremos llegar a la vida eterna. Estos dos elementos son muy importantes, el esfuerzo y la valentía. La valentía se nos pide en momentos que enfrentamos temor o miedo a lo desconocido. Porque hay veces, hermanos, que tenemos desafíos frente a nosotros que nos causan temor.
que nos causan miedo. ¿Cómo lo hago? ¿Por qué lo hago? ¿Por qué Dios me puso aquí? ¿Por qué me dan este nuevo trabajo? ¿Por qué me dan esta nueva responsabilidad? ¿Qué esperan de mí en esta nueva responsabilidad que me están dando? Era lo que le pasaba a Josué. También la valentía se nos pide frente a los retos y frente a los desafíos de la vida. Y es que el ser humano cada día tiene retos y tiene desafíos. Usted como padre tiene retos y tiene desafíos. Usted como empleado tiene retos y tiene desafíos. Usted como esposo o esposa tiene retos y tiene desafíos frente a la vida. Y como cristianos también tenemos desafíos y retos que necesitamos enfrentar con valentía. Es en esas situaciones que estamos de temor, de miedo a lo desconocido, de los desafíos de la vida que Dios dice: enfréntalos porque nunca te dejaré y nunca. Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso, nadie como tú. El Centro Evangélico Cuadrangular, una iglesia de brazos abiertos para amar y restaurar, presenta su programa Palabras de Vida Eterna. Por siempre y siempre. Qué lindo es Dios. ¿Cuántos podemos decir que Dios es hermoso y bello? Cómo se manifiesta el Señor en nuestra vida. Así es que podemos estar agradecidos con nuestro amado Dios por tanta misericordia mostrada para esta casa. Esta semana ha sido una semana de gloria, una semana de mucha bendición, saliendo de nuestra semana de ayuno y de oración, nuestra primera semana del año, donde Dios ha confrontado nuestra vida, donde Dios nos ha hablado fuertemente sobre buscar primeramente su reino y su justicia. Y todo lo demás viene por añadidura. Así es que vamos a perseverar en esa palabra y la retenemos en nuestros corazones, confiando y creyendo que lo que Dios tiene siempre es lo mejor. Amén. Vamos a seguir en el marco de nuestros temas de este mes y en esta mañana estaremos hablando los que perseveran triunfan. Diga conmigo, los que perseveran triunfan. Dicen por ahí, solo el que persevera, dice, alcanza. Así es que necesitamos que te desampararé. Qué lindo, hermano. Con la presencia de Dios, ¿cómo no salir adelante? Con la presencia de Dios, ¿cómo nosotros no podríamos enfrentar los retos? Esta palabra se repite muchas veces en la Biblia, donde Dios nos recuerda que nunca nos dejará ni nunca nos desamparará. Está pasando una situación usted en el que se siente solo, en el que se siente abandonado, en el que se siente que ya no puede más. ¿Siente usted que su situación es tan grande y tan difícil que no tiene una respuesta? ¿Está sintiendo usted que la cuesta que le toca subir es demasiado alta, esa cima, y no la puede subir con sus fuerzas? Hoy Dios le recuerda: estoy contigo, nunca te dejaré y nunca te desampararé, dice el Señor. La presencia del Señor es paz para nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? El consuelo de esa palabra de Dios debe de ser paz para nuestra vida, calma para nuestras tormentas, saber que Dios siempre estará con nosotros. Aleluya. Debemos de ser persistentes en Dios. Diga conmigo, debemos de ser persistentes en Dios. Y esto significa, hermano, que si nosotros hemos tomado la carrera de la vida cristiana, no podemos volver atrás. Tampoco podemos dejar la carrera a medio terminar, ni tampoco podemos dejar las cosas como dice prometida. Y entonces este hombre está ante un gran desafío de su vida, un gran desafío que necesita una demanda de parte de él. Probablemente el corazón de Josué estaba temeroso, probablemente el corazón de Josué tenía preguntas.
Probablemente el corazón de Josué tenía muchas incógnitas de cómo podría ser aquel trabajo que aquel gran hombre de Dios dejaba a su cargo, como era liderar este pueblo al cual él había visto que era rebelde, un pueblo que continuamente confrontaba el liderazgo de Moisés, un pueblo que no era un pueblo obediente ni sumiso. Un pueblo que en algún momento fue esclavo y que tenía ciertos residuos todavía de aquella vida pasada y que todavía pensaba como que le robaban los derechos y apenas se sentían medios confrontados con las situaciones, ellos se sublevaban a la autoridad porque tenían aquella mentalidad de esclavitud. Así es que a Josué no le toca un camino fácil ni le toca una tarea fácil. La tarea que le toca a Josué es una tarea difícil, es una tarea difícil. Si él había visto que el pueblo se había sublevado con el hombre más manso de la tierra, que era Moisés, ¿qué le deparaba este desafío a él? ¿Qué? ¿Cómo iba a responder él ante este desafío? Dios entonces le habla las palabras a Moisés y le dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente, le dice a Josué. ¿Sabe por qué? Porque perseverar en las cosas que hemos aprendido para poder triunfar en este camino bondadoso de Dios. Josué capítulo 1, versículo 7 al versículo 9. Josué capítulo 1, versículo 7 al versículo 9. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. A la cuenta de 2, todos juntos, el versículo 9, 1, 2. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Estas palabras las recibe un gran líder del pueblo de Israel con una gran misión. El hombre había permanecido junto a su mentor Moisés. Moisés, que está ya partiendo a la presencia del Señor, le dice estas mismas palabras a Josué, que tiene que esforzarse, que tiene que ser valiente, porque a él le toca repartirle al pueblo de Dios la heredad que Dios le ha prometido, que es la tierra prometida.